Muy buenas tardes, tengan todos y todas, la comunidad que nos está viendo. En nombre del Centro Bartolomé de las Casas y el Grupo de Estudio Grade, les hacemos llegar nuestro atento saludo. La jornada de hoy titula Gobernanzas del agua en el corredor minero del sur, cuyos antecedentes se subyacen en un proyecto de investigación cuyo título fue La gobernanza hídrica en territorios altoandinos y en la minería a gran escala. Este estudio ha explorado de manera comparativa las transformaciones en el acceso a agua en territorios de gran minería, en espacios comprendidos en países como el nuestro, Perú, Colombia, Argentina y Chile, con el fin de identificar mecanismos de gobernanza que permitan una mayor disponibilidad y un acceso más equitativo al recurso hídrico en contextos de desarrollo. Eh, Así también como en el marco de las actividades de difusión e incidencia en políticas públicas, desarrollamos este conversatorio a efectos de compartir con todos y cada uno de ustedes los hallazgos, así como las conclusiones que aborda este estudio y que tiene que ver con la problemática del corredor minero del sur peruano, en específico con los casos de los proyectos comprometidos en Las Bambas y Tintaya, Antapacay. El objetivo de este evento es incidir en este espacio público para el fortalecimiento de la gobernanza en territorios extractivos, ¿no? Hacer que esta información pueda ser compartida con profesionales, líderes, ¿no? La academia y las autoridades locales. En mérito de ello también se ha conformado una mesa de panelistas que van a comentar la presentación de esta ocasión, que está conformada también con un principio de diversidad. Tenemos también la intención de este conversatorio es que podamos reconocer, ¿no? Aportes importantes que se están llevando a cabo en materia de gobernanza del agua, ¿no? Desde diversas formas de concepción, relación, accesos, manejos y derechos del agua mismo en contextos de gran minería. Nos acompaña para dar el inicio de esta jornada el director del Centro Bartolomé de las Casas, a quien cedemos el uso de la palabra para dar inicio a esta jornada. Adelante, Carlos. El micrófono está apagado. Carlos, por favor, el micrófono. Carlos, no le oímos. El micrófono, por favor. Gracias. Bien. Bueno, buenas tardes con todos y todas, en particular a los expositores, Gerardo Damonte y Manuel Clave, ¿no? Así como a los comentaristas, ¿no? Que responden justamente a las zonas donde este tema vinculado al agua y la problemática minera están muy comprometidos e involucrados, ¿no? Dirigentes locales, ¿no? Como Timoteo, Rosendo, Alejandro y Elsa, ¿no? Para el CBC es importante esta actividad en el marco de, primero, de una relación que tenemos con Grade y con la Católica en esta problemática que se ha venido abordando de una manera especial, ¿no? Porque vincula componentes claves como el del agua y la minería, y en particular en la lógica de una gobernanza, cómo los actores interactúan, ¿no? Cómo se generan vínculos entre ellos, situaciones de conflicto, tensiones, intereses, ¿no? Y cómo se puede generar alternativas en torno a una gestión sostenible del recurso hídrico en esos contextos. En segundo lugar, porque en el caso del CBC, el tema agua, biodiversidad, cambio climático constituye uno de sus ejes estratégicos, al igual que el tema extractivismo, ¿no? De ambos casos hay una relación sustancial, ¿no? Como vamos a conocer a partir de las intervenciones de los señores expositores, ¿no? En la lógica de una gobernanza hídrica en territorios altoandinos, ¿no? Esa lógica tiene que ver, por un lado, con cómo la actividad extractiva puede o no perjudicar, ¿no? La gestión del agua para objetivos y intereses locales, comunitarios, pero también cómo el agua misma puede convertirse en un factor, ¿no? Tanto de conflicto como también de oportunidades para el desarrollo local, ¿no? Desde diferentes intervenciones, intereses que están en juego
en las comunidades altoandinas, ¿no? Esa lógica de gobernanza es fundamental entenderla y creo que los expositores van a desarrollarla con mucho énfasis, ¿no? Porque eso permite justamente la capacidad de articulación de actores diversos en torno a objetivos comunes, ¿no? Y hay que también definir cuáles son esos objetivos que, ¿no? que permitan que los usuarios de las cuencas en las partes altas puedan tener beneficios en una lógica de equidad, de inclusión, ¿no? y de desarrollo territorial, ¿no? En todo caso, ya dejamos el uso de la palabra a los expositores y nuevamente nuestro saludo. Cabe mencionar que también esta actividad continuará con otras que después vamos a seguir comentando, ¿no? En el marco de un esfuerzo que estamos haciendo de promover un seminario regional andino sobre la problemática del agua y el cambio climático, en la cual también contaremos con el soporte, el apoyo de los mismos expositores, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Y dejamos en el uso de la palabra a los señores expositores. Buenas tardes. Muchas gracias. Carlos, nos quieres dar unas pequeñas indicaciones a quienes también se van incorporando a esta jornada, tanto panelistas como participantes. Los siguientes 40 minutos tendrán el uso de la palabra Gerardo Damonte y Manuel Glave, que van a hacer sus presentaciones, ¿no? Por 20 minutos cada uno. Luego tendremos el aporte y los comentarios de los panelistas, cada uno por 8 minutos. Estaré comentándoles faltando 2 minutos antes del tiempo establecido para poder administrar bien los tiempos previstos para esta jornada. Luego de las intervenciones de los panelistas, leeremos las consultas y comentarios en torno al tema vertidos por los participantes, tanto en Zoom como en las redes sociales donde estamos transmitiendo este contenido. Y finalmente cederemos el uso de la palabra nuevamente a los panelistas para que puedan absolver las consultas y dudas del público. Sin mayor preámbulo, pues vamos a dar el uso de la palabra a los ponentes principales. Gerardo Damonte es doctor en antropología por la Universidad Cornell. Se desempeña como investigador principal en el área de recursos naturales, industrias extractivas y conflictos sociales. Grade, además del Departamento de Sociales de la Católica del Perú, así como Manuel Glave, doctor en economía por la Universidad de Illinois, en Champaign, investigador principal también de grade, especialista en desarrollo rural, economía en recursos naturales. Actualmente docente principal del Departamento de Economía de la Universidad Católica. Les damos el uso de la palabra y muchas gracias por los aportes de antemano. Muy bien, muy buenas. Yo empezaré. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse, por escucharnos. Lo que vamos a hacer ahora es presentar con Manuel los resultados de un proyecto que por 2 años hicimos a partir del tema general de agua y minería a gran escala en territorios andinos. Estos resultados están disponibles para todos, para que puedan, están disponibles en la red para que puedan leer los documentos de investigación de manera larga. Nosotros vamos a hacer una presentación más bien corta de algunos de los aspectos de los hallazgos de este proyecto. El proyecto tiene básicamente 4 ejes, o sus resultados están vinculados a 4 ejes. Un eje ligado a la gestión o planificación, un eje ligado a la infraestructura o al uso de infraestructura hídrica, un eje vinculado a lo que son gobernanzas plurales y un último eje vinculado a la manera en que se puede hacer vigilancia ambiental con monitoreos hídricos. Nos hemos organizado con Manuel para poder yo voy a presentar los primeros 2 ejes y Manuel seguirá con los segundos 2 ejes. Entonces, sin más, yo quisiera, si puedo compartir pantalla, compartirles una presentación. Espero que todos la puedan ver. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, a ver si puedo hacer que... Podemos enviarlo. Ya, ahí está.
Sí, entonces, como dije anteriormente, voy a centrar la exposición en estos dos primeros puntos, que son gestión, planificación del agua en territorios y la infraestructura como parte de esa gestión o como un ejemplo. Muy rápidamente, nosotros solamente para información del público, todos estos trabajos han sido comparativos. Yo voy a exponer, o vamos a exponer más los casos peruanos, porque estamos en un panel donde nos interesa especialmente los territorios andinos peruanos, pero el trabajo ha involucrado otros territorios en la región andina. Solamente para darles un ejemplo de esto, acá tenemos Yauri y Espinar, que es lo que yo voy a conversar en esta primera parte, y tenemos en Argentina la cuenca del río Hachal, donde está Veladero, que es una gran mina también. Esto es, ¿por qué lo menciono? Porque es importante entender que muchos de los resultados que vamos a ver, si bien pueden aplicarse al contexto específico o a la coyuntura que vivimos en el corredor sur, son también completamente válidos o tienen una representación muy importante en otros territorios andinos en otros países. Y en ese sentido, la validez de los hallazgos y la validez que pueden tener estas soluciones también tienen un nivel de alcance regional. Entonces, para ir directamente al punto, lo que tenemos acá es que cómo se produce la escasez de agua. Lo primero que hemos visto en el caso de Espinar es que ubicamos o encontramos una escasez de agua principalmente en Yauri, agua para uso doméstico, agua para tomar. Entonces, por ejemplo, hay un déficit de agua en Yauri entre 2007 y 2016, que ha crecido entre 2007 y 2016, perdón por el error acá, ha crecido el déficit de agua para Yauri de 25 a 75 litros por segundo. Eso quiere decir que hay una escasez, no solamente hay escasez, sino que esa escasez se está volviendo no solamente crónica, sino que está volviéndose cada vez más aguda. Entonces, nosotros quisimos entender primero, en términos muy simples, cuál era la causa de esa escasez. La primera causa que uno se le viene a la mente es la idea de cuánta oferta de agua hay y cuánta demanda de agua hay. Entonces, entendiendo que en un primer momento uno puede pensar que la oferta no cubre la demanda existente, entonces queríamos ver cuál era esta demanda que no era cubierta. Entonces, lo primero que vimos acá es que la demanda de agua para actividades mineras era una demanda que había crecido, pero que además era una demanda antigua, pero una demanda permanente y una demanda importante. Entonces hay 18.4 millones de metros cúbicos, que son lo que necesita la minería y que saca del Cañipía y del Salado, en la cuenca de la que estamos hablando. Luego tenemos también una mayor demanda urbana. Hay un crecimiento que fue muy fuerte en los 80, un crecimiento urbano, de crecimiento poblacional, pero que no ha bajado, a pesar de que la minería, como todos sabemos, da menos empleo en la actualidad. Igual, entre 2007 y 2017, tenemos un crecimiento urbano de casi 25% y un decrecimiento rural de casi 17%. Entonces, esto nos da dos pautas. Uno, que hay un crecimiento de la población en general, pero que también que hay un proceso de urbanización, que, digamos, hay que decirlo, es común a todo el país, pero que acá se vuelve más agudo. Y ese crecimiento en urbanización también implica una mayor demanda o necesidad de agua para la ciudad. El tercer punto es que, si bien hay más demanda, tanto por parte de la minería como por parte de las ciudades que crecen, hay una menor oferta de agua que es posible tomar o de agua que está apta para el consumo humano. ¿Y esto por qué? Por un tercer efecto, que es el efecto de la contaminación de fuentes de agua cercanas a Yauri. Entonces hay varios informes, por ejemplo el de DIGESA, pero hay varios más, que muestran que hay una contaminación. Si bien todavía no hay una certificación total de que esa contaminación es solamente minera, también se incluye contaminación por residuos sólidos de las ciudades. En cualquiera de los casos no vamos a entrar a este debate y entendemos que la minería efectivamente tiene algún impacto. Lo que sí existe es una contaminación de las fuentes cercanas que hace que la oferta cercana a Yauri de agua sea menor mientras la demanda crece, y es así como podemos entender que cada vez falte más agua. ¿Por qué se produce esa escasez? Es la segunda pregunta. Y nosotros lo que estamos viendo, como dije al principio, lo vamos a ver en este caso a partir de la gestión o la planificación.
Entonces, lo que estamos viendo es que una de las primeras causas de por qué se produce esta escasez es que hay una priorización del agua para uso minero. Entonces, eso viene de una lógica estatal en donde el agua se ve más como un insumo para la producción, es decir, que quien debe tener más acceso al agua tiene que ser justamente aquel que tiene un retorno económico mayor de ese uso de agua, y que en este sentido en los territorios andinos, no solamente, digo, repito, en el Perú, sino en otros países, lo que tenemos es que esa lógica nos ha llevado a que se prioricen las industrias que por agua sacan más beneficio económico, y en este caso la minería. Eso, a pesar de varias leyes que buscan un equilibrio mayor, lo que hemos encontrado en la práctica es que esta priorización sea de facto. Lo segundo es que en la gestión y en la planificación lo que tenemos es una fragmentación del manejo hídrico de cuenca. ¿Esto por qué? Porque se permite que, o el marco legal permite que las empresas mineras tengan una autorregulación del uso de su agua en las zonas de influencia directa. Esto lo que hace es cortar la cuenca, es decir, tiene un manejo o una gestión o una planificación el agua ahí donde la minería tiene una incidencia mayor y no estar necesariamente articulada a una gestión, una planificación pública que viene más de las ciudades, gobiernos regionales o gobiernos locales. Entonces lo que tenemos acá es que se fragmenta, es un manejo fragmentado. Y la literatura, los estudios en todo el mundo nos muestran que para poder manejar bien el agua necesitamos un manejo integral, un manejo que no fragmente la cuenca, sino que lo vea como un todo. Y la fragmentación de cuenca lo que origina es que estándares distintos y una asimetría en la calidad de acceso y en el volumen de acceso que se tiene per cápita. Asimismo, no hay una buena coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales en cuestión del agua, en cuestión de formas de evitar estos problemas. Entonces, hay una última causa es que existe una desconfianza hacia las políticas hídricas por parte de la población que hace que su seguimiento no sea del todo correcto, y hay una falta de planificación colaborativa, es decir, la planificación es muy centralizada o no incluye a muchos actores que debería incluir. A eso voy a regresar hacia el final. Esto es solamente un ejemplo. Acá tenemos una planta, no se puede leer tal vez abajo, pero es una planta de tratamiento muy buena, pero que está justamente en la mina y que sirve para la mina. Entonces, una planificación general del territorio debería tener planta de tratamiento de igual calidad para toda la cuenca. La infraestructura por sí sola no es la solución. Un ejemplo de esto es que lo que tenemos es que una forma de planificar o de aumentar la oferta de agua, la oferta hídrica, es casi siempre la infraestructura. Es decir, como vimos al inicio de esta presentación, hay una creciente demanda, una disponibilidad menor de agua, y entonces lo que generalmente se propone es justamente esta construcción de infraestructura para aumentar o para regular mejor el flujo de agua y entonces tener más agua disponible. Sin embargo, lo que nosotros hemos ubicado es que más allá de que existe un consenso, es decir, en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de actores siempre está a favor de una mayor infraestructura hídrica y es necesario muchas veces una mayor infraestructura hídrica. En muchos casos, esa infraestructura, si no está bien hecha o bien planificada, no solo no resuelve los problemas, sino que puede exacerbar la escasez de agua. Entonces, por ejemplo, en el caso de Yauri, se han hecho varias obras de infraestructura en los últimos años. Varias de esas obras de infraestructuras, además, han tenido el apoyo de la mina gracias al acuerdo marco y a la forma en que se ha relacionado la población local o el gobierno local con la minería. Entonces tenemos, por ejemplo, una ampliación de la red pública de Yauri, tenemos también un bombeo del Bajo Cañipía, pero interesante, esta infraestructura solamente atiende las necesidades de la mina, es decir, no va a atender otras necesidades, el bombeo del Bajo Cañipía. También tenemos una planta de agua del río Guayumayo. Ya hace un tiempo se hizo una represa de Guayumayo y una represa que otra vez ayuda también a la minería como priorización, pero que también llega a la ciudad. Y en el caso de Guayumayo tiene el problema que al estar cerca de la operación minera y al estar cerca a otro tipo de operación minera se considera contaminada, con lo cual hay una desconfianza hacia el uso de esta agua.
Y por último tenemos el bombeo del Alto Apurímac, que genera una escasez extraterritorial. Esto es súper importante porque al considerarse contaminadas o estar contaminadas las fuentes cercanas, lo que ha tenido que hacerse es buscar fuentes en otras cuencas, buscar fuentes en el Alto Apurímac para poder bombear agua y llevarla a esta cuenca. Eso, además de ser muy costoso y de no ser una planificación de la mejor que se puede hacer, también tiene el gran problema de que cuando uno bombea agua de otra cuenca, está quitándole agua a otra región, con lo cual puede no solucionar el problema, sino sencillamente trasladarlo de un lugar a otro. Entonces, ¿y por qué la infraestructura no siempre es la solución? Primero, porque la infraestructura siempre trae transformaciones. Por un lado, transformaciones físicas. Los flujos de agua pueden cambiar. Si se saca agua del Apurímac, va a quedar menos agua en el Apurímac. Los reservorios, las formas de almacenar agua, pueden colmatarse o pueden tener un conjunto de problemas técnicos que impactan en el medio ambiente. Entonces, hay un problema ambiental relacionado a la construcción de infraestructura que hay que tener en cuenta y hay que mitigar y hay que ver que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y además trae otras transformaciones, como por ejemplo, quién domina o quién controla la infraestructura y tiene que ver con el conocimiento. Es decir, tú tienes canales controlados por comunidades campesinas que siempre han controlado su agua y que tienen un sistema, digamos, de control y de seguimiento y vigilancia de esa agua. Y de pronto se hace una gran represa que corta esos canales de agua y que más bien represa el agua y genera otro flujo de agua. Eso quiere decir no solamente un cambio en el flujo, sino también un cambio en el control del agua. Es decir, las comunidades que antes controlaban el flujo de ese agua, ahora ya no pueden controlarla, y más bien quien los controla son los técnicos o los expertos en el manejo de esa infraestructura. Entonces, estos cambios también se dan. Entonces, esos cambios pueden tener unas consecuencias no deseadas, impactos ambientales, como formas de contaminación, y también puede tener impactos sociales que se generan a partir de la desigualdad en el acceso. Es decir, tú puedes tener por la infraestructura más agua en general, pero si esa agua no es distribuida de manera equitativa, entonces no estás solucionando el problema de inequidad. Entonces, como pasa en Yauri, no es que esta infraestructura no haya generado más agua, ha generado más agua. Pero dado que la provisión de esa agua se da no de manera equitativa, es decir, a quien más necesita más, entonces la escasez continúa para las poblaciones más vulnerables. Y la desigualdad entre los que sí acceden al agua y los que no tienen acceso al agua potable se reproduce. Entonces, en este sentido, la infraestructura puede ser una solución, pero una solución en el marco de una infraestructura que es planificada y hecha para que tenga una distribución sin contaminación o sin impacto ambiental o con mínimo impacto ambiental y con la posibilidad de una distribución de esa agua equitativa entre la población de la cuenca y del territorio. Si no, lo que sucede es que la infraestructura misma se convierte en una fuente de conflictos. Y eso es lo que muchas veces ha pasado y lo que podemos estar viendo también en algunos lugares. Acá tenemos un mapa donde estamos viendo la represa de Guayumayo de 87, acá la captación del río Apurímac, lo que ya hablamos, las plantas de bombeo, y el PETAP de Virgen de Chapi, que son formas de infraestructura que se dan en este territorio. Repito, esta misma configuración de hechos se da en territorios en Argentina, en Colombia, en Chile. No es una cuestión solo de Perú, sino es una cuestión general en territorios andinos. Entonces, ¿cuáles son, ya para ir terminando, o cuáles serían estos conflictos y soluciones que se pueden plantear? Digamos, lo que queremos demostrar acá es que existe una mala gestión del agua, y esa mala gestión genera disputas, conflictos por el agua. Algunos mecanismos o oportunidades que trae la minería, por ejemplo, es una mayor oportunidad de acceso a recursos, mayor visibilidad del Estado algunas veces. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo marco, que generó un flujo de capital hacia los gobiernos locales. Tenemos ayuda de las empresas para la construcción de varias infraestructuras. Tenemos un conjunto de oportunidades que pueden darse. Sin embargo, las oportunidades por sí solas no resuelven el problema. Entonces, las respuestas que están centradas solamente en la infraestructura y en una infraestructura que no está diseñada o planificada
desde una planificación más colaborativa, lo que han hecho es reproducir las desigualdades en el acceso y reproducir también la escasez de agua para uso doméstico. Entonces, lo que queremos decir, y ya pasando un poco a la solución, lo que queremos demostrar, lo que queremos argumentar, es que existe una necesidad de planificar de manera más colaborativa el tema del agua y el tema de la construcción de infraestructura. Para esto me detengo unos minutos, me parece que tengo todavía 2 o 3 minutos que me quedan. Entonces, para poder de alguna manera tratar de entender qué significa una planificación más colaborativa. La planificación en general, y muchas veces es así, es centralizada. Centralizada no solamente porque lo hace el gobierno central, sino porque quien lo hace es el gobierno o, en algunos casos, infraestructura que se hace de manera privada, la empresa, sin una discusión. Es decir, se planifica, se trae técnicos, se considera que los técnicos, tanto de las empresas mineras como del Estado, son los técnicos capacitados, se hace un flujo de costos de infraestructura, de beneficio, se hace un plan de impacto de la infraestructura, ¿no? Un estudio de impacto, y se ejecuta. Pero esa ejecución muy pocas veces pasa por una discusión o por una negociación. Y entonces lo que nos dicen estudios como este y otros estudios que se han hecho en el mundo es que la infraestructura centralizada, es decir, la infraestructura que se hace solamente desde un grupo de gente o una élite que por considerar que tiene el conocimiento experto impone una visión de planificación, muchas veces no funciona. Y que entonces la generación de la infraestructura debe ser un proceso colaborativo, un proceso en el cual se abran espacios para la discusión desde distintos puntos. Me parece, Griselda, me quedan 2 minutos. ¿Griselda? Ya, muy bien. Y entonces es así como nosotros los que planteamos es que lo que se debe hacer es, para mejorar esa planificación, se deben abrir espacios en donde la planificación de infraestructura y de otros cambios de manejo de gestión hídrica debe ser consensuada y, por qué no, negociada con los actores locales. Y eso debe hacerse a partir de un espacio permanente, institucionalizado, que debe estar inscrito en el gobierno público. Una mayor cooperación entre el Estado central y regional y la incorporación en la toma de decisiones de grupos locales. Y con esta filmina, donde vemos cómo la protesta o el descontento persiste, no solamente en este ejemplo que he dado, que es Yauri, sino en todos los ejemplos que hemos estudiado en los distintos países andinos, es parte de un problema y visibiliza un problema para el cual necesitamos generar soluciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias Crislinda, gracias Carlos por la organización de esta conferencia, gracias Gerardo por la presentación de esta primera parte. Yo voy a completar la presentación que acaba de hacer Gerardo. Como bien explicó él, hemos culminado una investigación colaborativa con colegas en otros países, región andina, en Colombia y en Argentina en particular, y voy a enfatizar los otros 2 ejes que adelantó Gerardo, ¿no? He presentado esta combinación del eje temático alrededor de lo que él ha denominado la planificación corporativa y la implementación de proyectos de infraestructura. Curioso el último punto que Gerardo tocó sobre planificación centralizada versus planificación colaborativa. Me hizo pensar en algunas cuestiones del momento oportuno, adecuado para promover espacios de participación, digamos, participación que no sea meramente consultiva, sino una participación más incidente, más en diferentes situaciones, en particular proyectos de inversión de proyectos mineros o proyectos extractivos. Como ustedes saben, el sistema de evaluación de impacto con los mecanismos de participación, tipos talleres informativos, audiencias públicas, en realidad ya se promueven cuando ya se
comillas, planificó el conjunto de infraestructura y lo que llaman la huella del proyecto minero, ¿no? Entonces, en la misma línea de lo que explicaba Gerardo, esta discusión entre planificación centralizada versus planificación cuando nos invitan a participar en estos espacios tipo audiencias públicas, en realidad nos invitan a participar cuando ya se tomó una decisión respecto del proyecto, ¿no? Entonces, oportunidad estos de diálogo, consulta y participación. Pero bueno, si me permite, Crislinda, también compartir pantalla, yo pasaré en los pocos minutos que tenemos a presentar los otros dos ejes temáticos que formaron parte de la investigación colaborativa con los colegas en Colombia y Argentina. Uno de los ejes tiene que ver con esto que denominamos gobernanzas plurales. En el sentido que tanto desde el punto de vista de la gestión pública como desde el punto de vista de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa, es decir, las intervenciones del aparato público y las intervenciones del aparato privado corporativo en un territorio que tiene una presencia, digamos, dominante o hegemónica, como es una gran operación minera, de alguna manera imponen, quizás la palabra imposición puede sonar un poco fuerte para algunos sectores, pero nosotros consideramos que imponen no solo una lógica productivista e infraestructuralista, si es que la palabra existe, tal como lo ha resumido Gerardo en la primera mitad, sino que también imponen una lógica sobre el concepto de derechos de acceso, uso y gestión de los recursos en general y de los recursos hídricos en particular. Es decir, es una visión de lo que significa el acceso y el usufructo de un recurso como el recurso hídrico que desconoce o por lo menos invisibiliza otras lógicas de acceso y relacionamiento con el espacio. Esto es lo que nosotros denominamos gobernanzas plurales. En particular, en el caso de una mina en Colombia, en La Guajira colombiana, el proyecto Cerrejón, con una población indígena de los Wayuu y en otros territorios con poblaciones afrocolombianas, se desconoce, se invisibiliza las reglas de acceso y usufructo de un conjunto de recursos, cuando se impone una ley de recursos hídricos y su reglamentación. En el caso peruano esto es exactamente similar. Nosotros podemos ver aquí, en el caso peruano, bueno, acá hay una reflexión muy genérica, ¿no?, de esta falta de reconocimiento de la pluralidad de manejos, infraestructura y relaciones con el agua, donde, digamos, simbólicamente vemos al funcionario público que tiene una lógica productivista, como hemos dicho, donde está el valor agregado, la curva que nos va a hacer empleo, inversión, empleo y producto, y se invisibiliza o se desconoce la lógica del poblador local, típicamente un productor agropecuario, que tiene una relación diferente entre lo que es la sociedad local y el espacio biofísico en el cual tiene un modo de vida, ¿no? En el caso peruano, inspirado en algunos hallazgos que tuvimos tanto en el caso de la provincia de Espinar como en la provincia de Cotabambas, tanto en el proyecto Antapacay como en el proyecto Las Bambas, nosotros identificamos no solamente la falta de reconocimiento de estos conocimientos y prácticas locales de agua, sino que estas prácticas y conocimientos no son incorporadas en las decisiones y en las políticas que el sector privado implementa a la hora de promover, por ejemplo, proyectos de infraestructura de agua potable o proyectos de manejo de agua para piscigranjas y otros similares. Es indudable que las políticas públicas deberían incorporar o deberían modificar estos instrumentos de gestión y por lo menos visibilizarlos y, si fuera posible, incorporarlos en el sistema de gestión.
administración pública. Es interesante que en el Perú tenemos una ley de organización de usuarios y su reglamentación, en que se reconoce a las comunidades campesinas y a sus organizaciones como gestores comunales del agua. Curioso que el concepto de gestor comunal haya sido promovido de manera más agresiva en los últimos años, después de la aprobación de la ley y el reglamento de agua. Lo único que tenemos es, como muchos de ustedes sabrán, para la provisión de agua potable en los centros poblados, incluyendo los centros poblados pequeños, tenemos este modelo de las juntas administradoras de los servicios de agua y saneamiento, las JAS, ¿no? Entiendo que la SUNAS regula que para los centros poblados por encima de 15.000 habitantes ya se debe promover la institucionalidad de un EPS, pero por debajo de 15.000 habitantes se promueve el marco de las JAS, y el gran problema es que ocurre con los caseríos que están más bien con anexos o caseríos de menos de 2.000, de 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, ahí sí estamos todos, incluso en el mismo marco de la ley y el reglamento de la ley de aguas, y aprovechando esta ley de organizaciones de usuarios de agua, se puede fortalecer el propio sistema de gestión de recursos hídricos, incorporando estas prácticas, estos conocimientos, los abogados dirían este derecho consuetudinario local, ¿no? Entonces, nos parece fundamental que la organización comunal sea un actor directamente activo y partícipe del sistema de gestión de recursos hídricos promovido por el marco legal vigente, ¿no? Esto unir a nivel más macro, más meso, que puede ser la promoción de un consejo de cuencas, como ustedes ven en Cusco, Apurímac, la Autoridad Nacional de Agua está promoviendo la conformación del grupo impulsor del Consejo de Cuenca, el Alto Apurímac, y el Consejo de Cuenca del Apurímac Medio y Bajo, ¿no? Por otro lado, viene el tema de lo que puede ser considerado probablemente el puente hacia una reflexión sobre un espacio de conflicto como el que vive la provincia de Pinar el día de hoy. Gerardo ya lo planteó con mucha claridad, lo que significa no solamente una relación entre población local, Estado e inversionista en relación a la cantidad de agua, sino también a lo que significa la cantidad y la calidad del agua. Nosotros ya conocemos perfectamente que la minería de gran escala implícitamente, más allá de que comience a operar, ya indudablemente genera una incertidumbre respecto a la calidad del agua en la población local, y esto afecta el acceso al recurso. La desconfianza sobre la calidad de los recursos hídricos no solamente lleva a esto, está subrayado aquí, el aumento de conflictividad socioambiental, sino que lo más delicado, lo más complejo, es que la desconfianza mella, erosiona, debilita la legitimidad de la institucionalidad pública, ¿no? La capacidad estatal de fiscalizar, de monitorear, de hacer cumplir los acuerdos previos con el Estado, porque finalmente lo que significa un plan de manejo ambiental acordado es un acuerdo entre el inversionista y el Estado peruano, y el Estado peruano muestra una absoluta debilidad para cumplir este rol evaluador y fiscalizador, ¿no? Nosotros documentamos, tanto en el caso colombiano como en el argentino y en el caso peruano, que los gobiernos comienzan a multiplicar la cantidad de mecanismos de monitoreo, comienzan a complejizar las redes de instituciones. Ya no solamente es una instancia sectorial, el sector minero, sino que aparece el sector salud, aparece una instancia especializada en fiscalización, como puede ser la UEFA, antes de aprobar el proyecto de inversión
aparece un ente certificador de inversión desde el punto de vista ambiental, en el caso peruano es el SENACE. Entonces, entre el SENACE, el OEFA, el sector propio de energía y minas, el sector salud, el gobierno local, comienza a haber una red de instituciones públicas donde no queda muy claro cuáles son los mecanismos de atención y absolución de quejas, reclamos, percepciones de la ciudadanía. Nosotros como investigadores fuimos testigos, tanto en la provincia de Cotabambas como en la provincia de Espina, que tener acceso a una información tan básica como pueden ser los resultados de los monitoreos ejecutados por el organismo público en la propia localidad, en el propio distrito, en la provincia, es absolutamente complejo, por no decir imposible. Hay que hacer la cara a la Oficina Nacional, uno tiene que invocar el marco jurídico del derecho al acceso, pero ciertamente en esta coyuntura que se debate la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú, ciertamente el acceso a la información, combinado con lo que significa la participación ciudadana oportuna y temprana y el acceso a un mecanismo de justicia, ciertamente brillan por su debilidad, por no decir su ausencia, en el caso de los recursos hídricos en territorios con una fuerte presencia de minería de gran escala. Y por otro lado, en paralelo, hay una enorme tendencia a que las comunidades, a que las organizaciones de base, en alianza con actores de la sociedad civil, típicamente de ONGs, en algunos casos universidades, promueven monitoreos comunitarios, ¿no? Monitoreos ambientales participativos, y que son desconocidos, rechazados, no aceptados, no dados por el aparato público, ¿no? Más allá del argumento, en criollo peruano diríamos leguleyo, ¿no? Pero más allá del argumento legal o jurídico de que el laboratorio al cual uno envía la muestra de agua para ser evaluada no está debidamente registrado en la lista de empresas registradas en el sistema de gestión ambiental público, es indudable que estos monitoreos comunitarios no han sido debidamente incorporados de manera sólida en el sistema público de gestión ambiental y no son reconocidos por el aparato corporativo. La tendencia es que el aparato corporativo promueve lo que ellos también denominan monitoreos ambientales participativos o monitoreos ambientales comunitarios, pero con un grado de control de parte de esa. Aquí hay un enorme espacio, acá hay una enorme oportunidad de reforma institucional o para promover que estos monitoreos comunitarios, estos monitoreos ambientales participativos con población local, se incorporen de manera directa en el sistema de gestión y que se facilite la mejor y la mayor comprensión de esta información técnica para el conjunto de comunidades, ¿no? En general, las recomendaciones giran alrededor de no sino que ampliar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana a lo largo de la vida del ciclo de la vida de un proyecto de inversión minera, ¿no? Estos monitoreos participativos que hemos hablado en estos últimos minutos no están debidamente incorporados ni en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ni en el aparato de fiscalización y seguimiento posterior a la aprobación y ejecución de un proyecto, ¿no? Unos minutos finales, entiendo que me deben quedar unos 4 o 5 minutos. Crisilda, me haces notar, por favor. Tenemos 5 minutos. Crislinda, perdón, me hace notar cuando se me acabe el tiempo, pero no quería dejar pasar alguna reflexión en relación a la coyuntura. Se abre en las últimas semanas, entiendo que están ya en el día 22, 23, del paro en la provincia de Espinar. Y más allá de la coyuntura, de la crisis sanitaria y de lo que significa la pandemia en todas sus dimensiones locales, ciertamente es un síntoma adicional a lo que hemos venido conversando Gerardo y yo en esta presentación, porque
digamos, el génesis de lo que hay detrás de un reclamo, como puede ser para algunos que no viven en Espinar, puede ser visto como un reclamo infantil, egoísta, o engreimiento de que necesito que den 1.000 soles para cada adulto de la provincia. Todos lo han dicho, es indudablemente la gestión, la negociación, la renovación y la permanente discusión de los términos del convenio marco a nivel provincial. Y sin embargo, pocos van más atrás del origen del convenio marco, ¿no? Porque en última instancia el convenio marco, y para los amigos que están más cercanos a la provincia de Espinar, recordarán en la coyuntura del 2003, no la coyuntura del 2020. Y la coyuntura del 2003-2004 era la coyuntura que estaba marcada por la posibilidad que tenía la mina Tintaya de continuar trabajando porque su presa de relaves ya estaba rebasada. Y la necesidad de tener una nueva presa de relaves, que lamentablemente desde el punto de vista socioambiental utilizaba un pequeño territorio en la cuenca del Cañipilla, la famosa presa de Huinipampa, y se gestó un conflicto alrededor de cómo es posible que un proyecto que toda su vida había estado mirando y afectando a la cuenca del río Salado, en sus últimos años, en la última década de vida del proyecto Tintaya, se trasladaba biofísicamente a la cuenca del Cañipilla. De que el proyecto que estaba en manos de BHP Billiton en ese momento tenía los ojos puestos en Antapacá y en Huayco, indudablemente no tenía sentido que la huella del proyecto Tintaya llegue hasta la cuenca del Cañipí. El convenio marco es una expresión de una negociación política no escrita entre la operación minera y la sociedad espinarense para facilitar la viabilidad y el funcionamiento de una obra de infraestructura. Entonces, nuevamente nos metemos al tema de cuáles son los mecanismos de participación incidentes y efectivos, oportunos y con igualdad de condiciones en términos de acceso y uso de información para los múltiples actores en el caso de la provincia de Espinar. Y algo similar se puede decir en el caso de Cotabambas. No solamente es este tema del transporte, que es el tema más conocido en la opinión pública nacional, sino fundamentalmente por lo que significa el conjunto de impacto de la huella de la operación del proyecto Las Bambas en las diferentes microcuencas que rodean al distrito de Chalhuahuacho. Yo me quedo aquí, me hubiera gustado hacer un comentario adicional en el caso de Espinar, por lo que significa una enorme tensión para la sociedad espinarense el permitir el uso de los recursos hídricos en la parte del Apurímac Alto o del Alto Apurímac para el proyecto Maje-Sigua II y la narrativa que se construyó respecto al financiamiento hídrico como una negociación político-ambiental para facilitar, en este caso facilitar el acceso al agua de Apurímac para un proyecto agroexportador en las tierras bajas de Arequipa, y más aún ahora que en la coyuntura de la crisis sanitaria se debate sobre los roles de los gobiernos regionales y locales y cómo el proyecto Maje-Sigua II estaría siendo recentralizado a la luz de lo que ha significado la recentralización de la gestión de salud en Arequipa, pero eso lo podemos dejar quizás para la ronda de preguntas, ¿no? Muchas gracias, Cris Linda, muchas gracias, amigos y amigas, y bueno, espero con mucho entusiasmo los comentarios de las panelistas y de los participantes. Buenas noches. Agradecemos a Gerardo Damonte y Manuel Glave, investigadores del Grupo GRADE, que esta tarde nos han compartido interesantes aportes que no solamente tienen la finalidad, ¿no?, de ser sustento para propuestas e incidencia en políticas públicas, sino también un llamamiento a que todos y todas estamos convocados, y de hecho es una responsabilidad, ¿no?, informarnos para, incluso como usuarios del agua, ¿no?, podamos defender este bien tan crítico. Dicho ello, damos pase a la ronda de aportes e intervenciones de la mesa de panelistas. Cederemos el uso de la palabra a Ligia Lencastre Medrano, y es especialista del Centro Bartolomé de las Casas en temas
netamente rurales y de género. Buenas tardes, señora Ligia, le escuchamos. Gracias, gracias, Crislinda. Sí, tengo algunas dificultades. Por favor, activar la cámara del... Sí, es que tengo, si activo la cámara ya no voy a poder tener audio. Por favor, disculpen. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación para ser parte del panel de este conversatorio. He leído el documento, me parece súper importante y quería aportar en el sentido de este tema de la gobernanza plural y el control ambiental, ¿no? Es un tema que me parece sumamente importante seguirlo trabajando y también investigando más en las comunidades el rol que juegan los hombres y las mujeres y los jóvenes para este tema del cuidado de sus territorios, del cuidado de sus recursos, que tiene que ver con este tema de la gobernanza, ¿no? Un aspecto que quería comentar es que, por ejemplo, en estos últimos años hay mucho interés por parte de las comunidades en mejorar, en replantear, en discutir, en analizar sus estatutos comunales. En este marco de los estatutos comunales, las comunidades han empezado a revisar de manera participativa, yo diría que como nunca antes, con participación de ancianos, de mujeres, de jóvenes, de ver cómo pueden plasmar en sus estatutos comunales todos los recursos con los que cuentan en su territorio, en sus comunidades. Y este ha sido un tema central, el tema del agua. Todas las comunidades del primer anillo de influencia y del segundo anillo de influencia, por ejemplo, de toda la expansión minera de las Bambas, está muy preocupado en replantear sus estatutos y en ese estatuto están considerando todas las fuentes de agua con los nombres, con la cantidad del recurso hídrico con el que cuenta cada una de estas fuentes de agua. Entonces, estos estatutos están siendo elevados a registros públicos y ellos sienten que es una forma y creo que no es que solo lo sienten, están convencidos de que es una forma de hacer mucho más evidente la propiedad sobre sus recursos, pero también en este afán de cuidar y de vigilar. Otro aspecto que está siendo bastante permanente, digamos, es el control, es el monitoreo de la calidad de agua. Y para esto existen comités que están haciendo este monitoreo en las comunidades. Es una nueva forma de organización dentro de la estructura de la comunidad para que puedan capacitarse, identificar los cambios que están pasando en sus fuentes de agua, en los ríos, en los manantes, en los riachuelos, siendo comunidades que están bastante próximas a este complejo minero tan grande como es el de las Bambas, ¿no? Esto tiene que ver con la gobernanza, con el control, con el ambiental y con el control también de sus recursos. Siento que hay que seguirlo conversando y también investigando las nuevas formas de organización al interno de las comunidades, y seguro esto mismo pasa en la zona de Colombia, y cómo los pueblos indígenas van implementando estrategias que les permita a ellos también poner en evidencia su problemática, pero también tratando de buscar espacios y formas para que pueda ser visibilizado sus demandas que son absolutamente justas. No, la otra cosa que también me pareció importante destacar es este tema de cuando se dice que es el conocimiento de los pueblos indígenas deben ser escuchados y deben ser visibilizados, ¿no? Y son las propias comunidades, como dice el documento, las que están también interesadas en dar a conocer
lo que para ellos representa sus recursos y particularmente el recurso del agua, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el año pasado, solo para comentarles, no sé si el año pasado o el anteaño, acompañamos un estudio etnográfico sobre predictores climáticos y creencias, ¿no? En el que participaron niños, padres de familia y ancianos de las comunidades de la zona de Mara y en la región de Cotabambas, ¿no? Que está muy próximo también a las Bambas y es una zona de afectación importante con las Bambas, con las empresas mineras Las Bambas. Entonces, este tema de del conocimiento y de sus creencias y sus predictores tienen mucha relación con el agua. El color del agua, la textura del agua, si se puede decir así, es bastante conocido por el mundo andino y en este caso por las poblaciones de la zona, y la forma de cuidar sus fuentes de agua, ¿no? Y la forma de educar a los niños para que no ensucien el agua. Por ejemplo, se dice que no se debería orinar al río, al manante o a ningún ojo de agua, porque al orinarse, si orinaran los niños ahí, tendrían problemas en sus genitales, ¿no? Entonces a nadie le gustaría tener un problema en los genitales y los niños nunca pueden orinar y ningún adulto puede orinar muy cerca a una fuente de agua. Esas son las formas de cómo las comunidades en la cultura quechua, particularmente en la cultura indígena, van teniendo toda una forma de educación y de entender y de comunicación que existe con sus recursos, ¿no? Ese es un tema que creo que hay que seguirlo investigando, hay que ponerlo en evidencia, toda esta sabiduría y esta riqueza que tienen las comunidades, que es parte de su gobernanza, que es parte de su monitoreo, es parte de su vigilancia y es parte de su educación en relación a sus recursos y particularmente en relación al agua, ¿no? Y toda esta mirada que tienen los dirigentes, las dirigentas, de toda esta afectación que se tiene con, con la presencia de las industrias extractivas es de suma preocupación para saber si el agua que están consumiendo o el recurso con el que cuentan lo van a seguir teniendo, ¿no? Lo van a seguir teniendo y si eso en algún momento deja de ser de ellos, ¿no? Deja de ser parte de su vida, parte de su cultura, parte de su conocimiento y de su realidad, ¿no? Alejandro, que es parte de uno de los entrevistados en la zona de Cotabambas, ayer que estuvimos en una reunión también virtual, comentaba que en esta época de pandemia, por ejemplo, en este momento actual, una de las cosas por las que ellos se han preocupado más es de saber cómo la calidad de sus recursos hídricos, ¿no? Porque hay toda esta mirada de como la información es tan limitada desde estas empresas a las comunidades, desde el Estado a las comunidades. Entonces, las comunidades tienen que hacer estrategias para ir vigilando que sus fuentes de agua no sean contaminadas, porque puede hacer que al contaminarse las fuentes de agua, ellos, como están en cabecera de cuenca, puedan sufrir los mayores desastres en su salud. Entonces, esas son situaciones que sí los desestabiliza, que sí los conflictúa y también los moviliza para enfrentarse, para convocar a movilizaciones y a enfrentamientos que exigen derechos y exigen justicia en relación a su cultura, en relación a su recurso, a su territorio. Esto es un punto que yo quería señalar y agradecer a ustedes por haberme invitado para este panel. Gracias, señora Ligia. Ahora cedemos el uso de la palabra a Rosendo Echeverría,
Él es gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac. Adelante, Rosendo. Buenas tardes a todos, a todas. Yo creo que primero felicitar a los compañeros Glave, de Monte, que han hecho un excelente trabajo. Y creo que es fundamental también en esta etapa entender que gobernanza se refiere a una forma de autoridad política, económica, administrativa. Entonces, el tema está íntimamente relacionado al ejercicio que realiza el Estado y las organizaciones. Por tanto, creo que también es necesario ver que acá en Apurímac, mayormente los conflictos se presentan por la cantidad del agua, ¿no? Y esa es realmente una situación que no solamente aparece en una provincia, sino en casi todas las provincias de la región. No solamente está relacionado al estudio que realiza nuestros compañeros, sino fundamentalmente a toda la región. Estamos hablando de la subcuenca Pampas, que está relacionada a las provincias de Andahuaylas y Chincheros, igualmente de la subcuenca Alto Apurímac o Medio Apurímac, que relaciona directamente a las provincias de Cotabambas, Grau, Abancay, Aymaráes y Antabamba. Por tanto, también relacionadas directamente con la región Cusco, Puno y Arequipa. Estamos en ese proceso. Creo que es también clave ver que estos conflictos identificados en la mayoría se encuentran activos. Y también lo que se relaciona mayormente, y como lo decía Ligia, es que está relacionada en esta etapa, relacionada a la industria extractiva. Se da en el caso de Cotabambas, en la zona de Chalobacho, se da en el caso de Grau, en la zona de Vilcabamba, se da en la zona de Aymaráes, en el distrito de Tapairihua. Entonces, está íntimamente relacionada a esta industria extractiva que va en ascenso, que va en aumento. Creo que también entender claramente que esta situación va a continuar. El cambio climático también es dramático. Acá en Apurímac, no por gusto, estamos considerados la zona con mayor desertificación que hay en Perú, y claramente se identifican zonas como Antabamba, como Aymaráes, que son las que presentan mayor desertificación y por tanto menor oferta de recursos hídricos. Y creo que en un trabajo conjunto que se debe hacer entre la sociedad civil, el Estado, las comunidades, es recuperar el tema de la gestión de recursos hídricos fundamentales para entender que esta gobernanza pueda ser clave en esta etapa. Clave porque necesitamos hacer el trabajo de gestión de recursos hídricos con mucha más fuerza, pero también hay que entender que el tema ambiental, el tema de la gestión de recursos hídricos está todavía desde el Estado íntimamente relacionado a la infraestructura, ¿no? Y claramente el tema de infraestructura no va a dar las soluciones de gobernanza que tienen y necesitan las comunidades campesinas o las comunidades agrícolas en esta etapa. Lo que necesitamos es generar espacios claros en el tema de recuperación de los ecosistemas, fundamentalmente de los humedales, de los bofedales que hay en las zonas altas, cuidando los pastizales, cuidando los bosques relictos que hay en la zona. Creo que claramente está relacionado a ese tema el estudio y sí, con claridad también nosotros queremos manifestar que se están acrecentando los conflictos de
la gestión de los recursos hídricos acá en Apurímac, fundamentalmente ahora en la provincia de Cotabambas y en la provincia de Maraes. Creo que desde las comunidades campesinas también están saliendo propuestas interesantes en la gestión de recursos hídricos acá en Apurímac y fundamentalmente en este tema de gobernanza que es clave para el desarrollo de la gestión del agua, la gestión de los recursos hídricos para el consumo humano, para el riego y obviamente en esta capacidad de infiltración creo que es clave entender que las acciones que se realizan en la gestión de recursos hídricos acá en Apurímac, también estamos ejecutando proyectos desde el gobierno regional ahora en recuperación de los ecosistemas en las zonas altas. Nosotros estamos en pleno trabajo, esperamos entender también, entendernos con todas las organizaciones claves que hay acá en Apurímac y conformar este Consejo de Cuenca que hay entre Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, que va a ser clave también en el desarrollo de la gobernanza de los recursos hídricos acá en Apurímac. Desde el punto de vista, desde el gobierno regional y desde nosotros, compañeros, creo que es interesante trabajar, seguir consolidando el trabajo con las comunidades campesinas, respetando sus costumbres, respetando su conocimiento, fundamentalmente relacionada a la cosmovisión andina, porque si no vamos a perder muchísimo frente al conocimiento de la gestión de recursos hídricos que tienen nuestras comunidades campesinas acá en Apurímac y también en todo el Perú. Tenemos que consolidar más. Creo que este tipo de estudios ayudan a el relacionamiento que hay entre la sociedad y si todos podemos contribuir a mejorar esta organización, fundamentalmente la gobernanza en los recursos hídricos va a ayudar al desarrollo clave de esta relación también que hay entre la industria extractiva y la recuperación de los ecosistemas en todas nuestras comunidades. Bueno, desde mi punto de vista también pedir a todos los compañeros que hacen estos estudios consolidar, publicar, ayudar a todos los compañeros, a toda la sociedad en sí, para que tengamos conocimiento pleno también de estos estudios importantes que se realizan tanto en la región Cusco o en nuestra región o en todo el Perú también. Agradecerles por la oportunidad de conversar en esta etapa. Esperamos seguir dialogando y consolidando los temas de la gestión de recursos hídricos en toda nuestra región, fundamentalmente Cusco, Apurímac, en esta etapa también nuestros hermanos de Puno y Arequipa. Muchas gracias. Gracias, Rosendo, por el aporte desde la visión también de Apurímac. Ahora cederemos el uso de la palabra a Alejandro Enríquez. Él es presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Tambobamba y también es presidente del Frente de Defensa de la provincia de Tambobamba. Adelante, Alejandro. Tenemos problemas de conexión con Tambobamba. Está Elsa Merma también en la mesa para comentar. Ella es representante de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura Cana. Por favor, si nos pudieran apoyar con los arreglos técnicos. Dice que Alejandro no está conectado, Crislinda, no sé. Sí, está hace un momento y
pero sí, ambos han desconectado estos temas de tecnología que no nos acompañan a todos. Bueno, mientras tanto invitamos mientras corremos reconexión, invitamos al público a compartir sus inquietudes, sus consultas respecto a la información que ha sido compartida en esta jornada. De momento tenemos, por ejemplo, la consulta de Nahuel, que nos dice para Gerardo, ¿tuvieron dificultades con respecto al acceso a la información sobre recursos hídricos mientras desarrollaban la investigación? Esa Bueno, pregunta. sí, ¿Sí? si le respondo ahora, sí, en realidad sí tuvimos algunos problemas, no tanto por el tema de las oficinas locales que de alguna manera tenían disposición o algún tipo de disposición para poder darnos la información, tanto la EFA como la ANA, sino en las oficinas centrales, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que hemos conversado, y es que la manera en que se entiende tanto la gestión como la construcción de infraestructura todavía está muy vinculada a un gobierno central y de expertos, ¿no? Donde la idea de poder ser transparentes y de poder de alguna manera evidenciar los trabajos técnicos que se están haciendo para ponerlos en discusión y en debate es una forma o una cultura que todavía no se ha asentado, y lo que nosotros proponemos justamente es la necesidad de establecer espacios donde toda esta información no solamente sea accesible, sino que también pueda ser explicada y pueda ser debatida con toda claridad. Gracias por el alcance, Gerardo. Y desde las redes sociales tenemos esta consulta. ¿Cuáles son las estrategias comunales para resistir el despojo del agua? Y otra pregunta que nos dice, ¿cuáles son las propuestas para mejorar la relación Estado, comunidad y empresa? Ello teniendo en cuenta los conflictos de la coyuntura. Esas son las dos preguntas con las que podríamos estar avanzando. Bueno, yo podría, para dejarle también espacio a Manuel que pueda conversar, responder. Bueno, yo creo que en este momento está claro que una de las maneras en que las estrategias, lamentablemente, digamos, la relación general entre los distintos grupos es que en el Perú y en muchos lugares, no solo en el Perú, la protesta continúa siendo la forma más efectiva de ser escuchado, cosa que no debería ser así, ¿no? Entonces, digamos, deberíamos tener canales institucionales por donde uno pudiera discrepar o pudiera por lo menos tener un espacio de discusión, ¿no? De discusión y de discrepar o de oponerse también. Lamentablemente, lo que se ha, digamos, cimentado de alguna manera en todos los territorios que hemos estudiado es que la protesta termina siendo el mecanismo más efectivo para ser escuchado. Y en relación al Estado, la comunidad y la empresa, bueno, yo creo que otra vez ahí lo que se necesita es un rol mucho más importante del Estado como un lugar donde, no estoy hablando del Estado central necesariamente, también puede ser el Estado local, ¿no? O las autoridades locales, donde puedan establecerse espacios de diálogo y de negociación. Solamente recordar que cuando dimos esta idea de planificación colaborativa, la planificación colaborativa tiene como un aspecto importante en que la colaboración no solamente es en términos, digamos, acríticos, sino que una verdadera colaboración implica también la crítica, la discusión, la negociación para llegar a acuerdos. Y antes de dar la palabra, Manuel, solamente quería preguntar si es que después vamos a tener algún tipo de tiempo para poder responder a Ligia, a Rosendo, supongo que sí, así que lo dejo ahí. Manuel, no sé si quiere complementar algunas cosas. Bueno, veo que Han llegó directamente desde Tamboamba, Ahí en está Alejandro. Volkswagen, lo he visto llegar por la esquina, no bromeando, pero bueno, entiendo que Alejandro Crislinda. En todo caso, para la tanda final de comentarios, dejo un par de minutos para la pregunta. Uy, ahí sí está Alejandro y están Elsa, están los dos. Pero dejo en el tintero la reflexión sobre la segunda pregunta. Creo que
ese relacionamiento entre Estado, comunidad, empresa, me lleva a plantear nuevamente los temas de planificación colaborativa temprana y con una visión territorial de múltiples actividades económicas, ¿no? De desmineralizar los acuerdos sobre la visión de un territorio en el largo plazo, y ahí recién la minería podrá formar parte de una visión local de desarrollo, ¿no? Pero démosle los minutos a Alejandro y Isa, y luego podemos regresar, ¿no? De ¿Aló? ¿Me acuerdo. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Alejandro, ¿Aló? sí, le escuchamos. Te escuchamos, Alejandro. Buenas tardes. Buenas noches, hermanos, Grislinda, hermana, Gerardo, Manuel, Rosendo. Bueno, un abrazo grandioso a nombre de los dirigentes, presidentes comunales del distrito de Tamuamba como capital de la provincia de Cotabambas. Un abrazo. Y muchas gracias. Nos interesó bastante de hablar de hablar de la gobernanza rural, control ambiental. Más que todo, hablar de nuestro recurso hídrico es hablar de nuestra vida, de los cotabambinos del Perú, del Perú profundo. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, le ¿Aló? escuchamos, Alejandro. Y Por en realidad, de que sí, en la región Apurímac, más que nada en la provincia de Cotabambas, se encuentra la minera más grande, las Bambas, como conocemos. Pero los cotabambinos aún no todavía estamos atrasados de que realmente no sabíamos qué cosa nos va a pasar, qué no, nos iba a pasar actual con nuestro recurso hídrico. Por ello, por esa razón, los cuantos hermanos defensores de nuestro recurso hídrico han muerto en el 2015 y en 2016. Es por esa razón, no es por otra cosa, no es por ser contra la empresa antiminero, no es por extorsionista, sino por defender nuestro recurso hídrico que es nuestra vida. Y hablamos de que ahora nosotros tenemos bastante desconfianza aquí. ¿Cuánto de la calidad de nuestra agua estará contaminado, estará sano, estará apto para consumo humano? Que al microcuenca Pumamarca, por ejemplo, el río que viene grande, el microcuenca Antuyo que va a ese microcuenca se une, en el microcuenca Fuerabamba, a ese río que une, río Chalobacho es más grande, el microcuenca que hasta casi el río que se une en un río Atamobamba, son ríos que están uniendo al río Apurímac. Entonces, esos ríos, ¿cómo estarán hasta actualidad? Ustedes saben muy bien, inclusive desde el río Chaloacho han captado para la poza relave, para la empresa. ¿Y cuántos litros por segundo están captando? Ese agua, ¿dónde está yendo? Ese agua, ¿dónde está yendo? Así que hay poza relave, pero no entiendo de que algún día, algún momento, no habrá filtraciones, no penetrará y más abajo, por Antuyo, por Pumamarca, más abajo no estará penetrando, no estará filtrando. Eso es nuestra preocupación. Ojalá que haya el mecanismo, cómo controlar, así como planificadamente, ¿no? Y nosotros, la sociedad civil, no estamos preparados y tampoco no somos partícipes. No nos convocan la empresa. Ellos dicen que hay monitoreo ambiental en Río Mayotinco, pero en la realidad no sabemos. Y cuánto nosotros hemos sugerido a la empresa, inclusive, que haya monitoreo del agua, monitoreo ambiental en forma participativa. Ahí tenemos que ser partícipes, la sociedad civil, los dirigentes, las autoridades, los que representamos a la base social, pero no ellos, no entienden. Ellos nomás hacen y nosotros, de acuerdo al informe que nos traen, ese informe, ¿de dónde sabemos cómo están? ¿Cómo está la calidad del agua? De repente esa agua está con metal pesado. Eso es nuestra preocupación, nuestra gran desconfianza. Es por esa razón, agradecemos a las instituciones no gubernamentales, nos han capacitado, y que nosotros somos los dirigentes, somos los defensores de nuestro recurso hídrico y de nuestro recurso natural. Si no hay agua, no habrá nuestra vida de todo el Perú, porque es el río que va
conectando arriba a Apurímac, ¿hasta dónde está llegando? No es poco. Entonces, es por eso nuestra preocupación es más tremenda, más nuestra preocupación. Es por ese lado, ¿qué problema todavía va a haber de nuestros recursos hídricos? Eso es nuestra preocupación más grande en la región Apurímac, más que nada, en la provincia de Cotabambas, más que todo, para todos los tamobambinos, cotabambinos. En realidad, eso ahora sí, ahora estamos coordinando los dirigentes a través de una reunión multicomunal, multisectorial. Estamos planteando a nuestros gobiernos locales a que ellos también, que haya un proyecto de hacer la inventariado todos los ojos del manante, porque la empresa minera está en la cabecera de todos los microcuencas, hacia Cuyurqui, hacia Pumama, hacia Tamobamba, hacia Chalhuacho. Entonces, son tres distritos que corre riesgo de esa empresa minera que está operando actual. Porque la empresa está en la cabecera de los ríos que van hacia Cuyurqui, hacia Tamobamba, hacia Chalhuacho. Es por esa razón nosotros, los dirigentes, hemos planteado que haya un proyecto, por lo menos, de inventario de calidad de agua y cantidad del agua, de los manantes. Y cuántos manantes también ya están secando. Ahorita los hermanos, hoy día justo estuve en Antuyo, los compañeros casi lloran, porque cómo estarán cuando tratamos de hacer instalación de riego por aspersión, ellos dijeron de que ojalá que nuestro agua está apto para regar nuestras plantas, para tomar. Ellos dijeron eso, porque está al espaldar que actual están haciendo la operación Tajo Abierto. Entonces, eso es el problema grande, de la desconfianza de posterior, qué problemas no vamos a tener. Eso es la desconfianza grande que tenemos. Ojalá los hermanos que ustedes de las instituciones nos apoyen y de alguna manera nosotros para poder prepararnos y plantearnos. Nosotros queremos que haya un mecanismo planificado, cómo se puede controlar. ¿Cómo se puede controlar en control calidad de recursos hídricos? No, es que prácticamente nosotros, la sociedad civil, no tenemos y no conocemos, no somos preparados. Y cuánto le hemos sugerido a las instituciones públicas, como a la municipalidad, como al gobierno regional, que ellos tengan el equipo técnico. Ahí inclusive hay UEFA. UEFA, ¿has visto? UEFA nunca jamás ha informado a los pueblos cotabambinos de que cómo están haciendo el monitoreo del agua en los ríos Mayotinco, Pumamarca. Es por esa razón nosotros tenemos mucha desconfianza, hermanos. Y ustedes saben de que nosotros por ejemplo, ahora hemos planteado un proyecto a que se haya el reservorio, un reservorio, un represa en las cabeceras de microcuencas. A ver si en eso, nos apoyan ¿cómo se llama? La OEFA, ¿cómo están? Por ejemplo, en microcuenca Pumamarca, en microcuenca río Tamobamba, en Saruicaya, en microcuenca del río Cuyulqui. En esos microcuencas estamos proyectando a que haya un reservorio en cabeceras de microcuenca y que haya un conteo de los manantes, calidad, cantidad. A ver si esos manantes están disminuyendo o no. Eso es lo que estamos planteando. Ojalá que nos apoyen también las instituciones que vienen. También ya hemos presentado una propuesta, toda la sociedad civil, para que haga ese proyecto a la Municipalidad Provincial Cotabamba-Tamobamba. Muchas gracias, hermanos. De repente he errado. Eso es nuestra preocupación y esperamos de que desde ahí, desde ustedes, hermanos, ustedes son los conocedores, ustedes son los que conocen técnicamente cuál sería el mecanismo, cuál sería la técnica que podemos ser parte de ese control ambiental, más que nada de recursos hídricos. Muchas gracias, un abrazo grandioso a nombre de la Federación de Comunidades Campesinas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Alejandro. Hemos tenido
palabras y premisas clave que nos comparte Alejandro, como por ejemplo defender el agua es como defender nuestra vida. Y justamente alrededor de esta intervención, Alejandro Camino hace la consulta. ¿En qué quedó el proyecto de la represa de Angostura, que debería una parte del agua de una de las fuentes del río Apurímac para irrigaciones en Arequipa? ¿Qué pasó con la propuesta de una opción paralela para usar parte de este recurso para una masiva irrigación de las pasturas en Espinar? Se evidencian peleas de una y otra región y ambos quedaron sin soga ni cabras. Es el comentario y la consulta que hace Alejandro Camino. Sí, también hay una pregunta de Andrés Alencastre en el chat, pero veo que Elsa Merma ha vuelto a conectarse. Crislinda, disculpa que me meta en roles, y como hace que se conecte, desconecta, de pronto aprovechar que está ahí tratando de conectarse conmigo, quizás le invitas a intervenir, y si no puede, ya ahí pasamos a dialogar, ¿no? Señora buenas noches. ¿Podría activar el micrófono para poder escucharle? Señora Elsa. Sí, parece que no conectarse, Crislinda, está ahí intentando conectarse con el... Pero bueno, si mientras ella se conecta, puedo, si quieres, reaccionar a la pregunta. Sí, se desconectó además. Gracias, Alejandro, por tus palabras. Un gusto escucharte o leerte a la distancia. Bueno, no conozco los detalles actuales, ¿no? La situación actual específica del proyecto de represamiento de Angostura. Lo que sabemos todos es que este es un proyecto de vieja data, y que implica pues el trasvase de aguas de la parte alta de la cuenca de la Purímac para la ampliación del proyecto Majes-Iguas. Como tú bien dices, hubo una serie de alternativas, la negociación política entre Arequipa, Cusco y la intervención del gobierno central. Una de ellas era la que el represamiento pudiera favorecer también los pastores de Puna del Alto Purímac. Otra era esta narrativa de lo que el gobierno llama el afianzamiento hídrico, con otras infraestructuras hidráulicas aparte, adicionales a la de Angostura, para poder eh, suplir, compensar el haberle quitado agua a la provincia de Espinar. No sé en qué quedó. La última vez que con algunas autoridades locales en la provincia de Espinar había poca confianza y había incredulidad sobre el famoso financiamiento hídrico, pero quizás alguno de los participantes que toca la situación del proyecto lo puede saber. Lo que sí sé es que la coyuntura de la crisis sanitaria en Arequipa ha llevado al gobierno central a una postura un poco dramática y peligrosa, que es que no solamente estaría interviniendo en temas de política de salud, una intención del gobierno central, dada la emergencia sanitaria, sino que hayan también aprobado que el gobierno central también en otros sectores, incluyendo la gestión del proyecto especial Majes-Iguas 2. Eso me parece muy delicado, muy riesgoso, no me parece correcto, y que ahí hay que estar atentos por esa tendencia. Y por último, indudablemente, pues Alejandro, el represamiento de estos casi 2.000, 3.000 hectáreas de boredales en Angostura no responde a ningún criterio ecosistémico, y ciertamente un análisis integral si nos conviene o no nos conviene tener 15.000 hectáreas de agroexportación en las de Majes, o si nos conviene tener 2.000 hectáreas federales en el origen de la cuenca del Amazonas. Creo que la respuesta es evidente, que es lo segundo. Nuevamente, inversión, empleo y crecimiento de corto plazo, ¿no? Luego abordo la pregunta de Andrés, no sé si la quiere abordar Gerardo. Vi que Elsa se volvió a conectar y volvió a desconectar, así que creo que mejor Gerardo puede contestarle a Andrés y seguimos conversando, ¿no?
Sí, bueno, un saludo a Andrés y también a Alejandro. Ahí bueno, Manuel ya explicó lo que hemos sabido del proyecto. Yo solo quería agregar a eso y conectarlo con la pregunta de Andrés, es que para mí es un buen ejemplo de cómo una infraestructura, un proyecto de infraestructura que no ha sido, es diseñado de manera centralista, termina no ejecutándose. No es el mismo, no es lo único, digamos, no es un caso único o extraño. La mayoría de infraestructura termina no ejecutándose. Tenemos solamente en el proyecto en general, por ejemplo en Colombia, se hizo una represa en la zona de La Guajira que nunca ha funcionado y que está acumulando agua y que está mal hecha y que tiene un problema enorme para poder regular esa agua. Tenemos en la zona de Ica, que un plan de afianzamiento hídrico que implicaba varias infraestructuras que tampoco se hicieron. Entonces, la historia, digamos, del Perú y del Perú y la región, es una historia de planes de los cuales pocos se hacen y los que se hacen no se hacen necesariamente como se había planificado. Por eso es que nosotros creemos que hay que mirar justamente al proceso de planificación y al proceso de cómo se toman las decisiones. Y ahí paso a la pregunta de Andrés, que es justamente sí, en términos generales, para que sea una manera óptima, no. Digamos, el ANA es un organismo desconcentrado, no es descentralizado, y así varios otros. Y entonces lo que en realidad necesitamos es mejorar la gobernanza también pública del Estado, y no pública en el sentido de Estado central, sino también mejorar la gobernanza en términos de niveles del Estado más menores, ¿no? Pero digamos, yo creo que quedarse solamente en una reforma del Estado que es necesario puede también llevarnos al no pretender o no buscar soluciones en este momento. Entonces yo creo que es un juego a dos bandas en el cual hay que buscar espacios desde lo que tenemos en el momento, pero ciertamente si uno buscaría tener una estructura institucional estatal realmente participativa, habría que hacer ciertas modificaciones en la organización actual del Estado. Y yo vuelvo a repetir si queremos abordar los comentarios o esperamos tal vez a que se pueda incorporar la panelista. Crislinda. Tenemos problemas de conexión. La conexión es intermitente en el lugar, en la locación donde se encuentra la lideresa. Sin embargo, mientras se intenta comunicar hasta la finalización de esta jornada, tenemos una pregunta más de las redes sociales para los ponentes que nos dicen qué desencuentros hay en la ley de recursos hídricos que desfavorecen a las comunidades campesinas. Sí, ¿Quieres Manuel. comenzar, Manuel, o comienzo yo? Tú, Ricardo, Ya. y de paso creo, no sé, disculpen que meta en la lógica, pero si ya parece ser que hay problemas serios de comunicación con Elsa, de pronto Gerardo, además de contestar esta pregunta, ya puede abordar los comentarios, tanto... Bueno, podemos ir abordando y después cerramos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Sí? ahí lo que tenemos, bueno, había la pregunta, era sobre, claro, los problemas que en la sociedad, bueno, hay un gran cuello de botella para, digamos, puede haber más de un cuello de botella, ¿no es cierto? Pero, digamos, dentro de lo que estamos conversando, el cuello de botella está justamente en la instalación de los consejos de cuenca y en la manera en que pueden ser representados o funcionar, digamos, en términos de espacio. Los espacios, si uno pudiera ver el espíritu de la ley, en realidad estos espacios colaborativos que nosotros estamos proponiendo podrían o deberían o podrían darse dentro de estos consejos de cuenca. El tema es que la manera en que los consejos de cuenca se organizan no permite realmente una forma equitativa de planificación, ¿no? Una plataforma que realmente pueda generar un debate, una discusión de manera territorial. Y ahí también tenemos el tema de escalas, ¿no? Hay cuencas muy grandes en donde cualquier planificación colaborativa podría
fracasar. En realidad, cuando nosotros hablamos de planificación colaborativa, hablamos de espacios de lo que llamamos subcuencas, en algunos casos microcuencas, digamos, hay una especie de niveles para que esto sea factible. De otra manera, la cantidad de actores que tendrían que organizarse, estar de acuerdo en asamblea, haría eso inviable, ¿no? Pero entonces, digamos, hay un trabajo de un modelo para armar, en realidad, pero cuya base y espíritu debe ser que haya una mayor cantidad de participación. Y entrando un poco a los comentarios, yo creo que han tocado cosas súper interesantes. Digamos, Ligia tocó el tema de cómo centrarnos en la organización campesina, en las comunidades campesinas, y eso es algo que nosotros estamos viendo y también trabajando, que es la idea de que efectivamente, si nosotros tenemos que tener una visión crítica de la situación actual, pero también necesitamos tener algún tipo de mirada hacia el futuro. Y esa mirada al futuro viene desde dos componentes. Un componente desde abajo, si se quiere, que es el componente de justamente cuáles son las iniciativas y estrategias de las comunidades campesinas para poder generar mecanismos que puedan ser realmente sostenibles en un futuro, ¿no es cierto? También había, por ejemplo, una pregunta sobre los bofedales. Entonces, en realidad el paquete completo es el paquete de cómo podemos nosotros empezar a mirar o a observar cambios institucionales que nos pueden llevar o servir de nexo para una gobernanza que llegue a una sostenibilidad mayor en el futuro y también un futuro post-extractivo. Entonces, en ese sentido, estas iniciativas son sumamente importantes, son iniciativas de base, que crecen en la base y que justamente, como Alejandro bien dice, deben ser empujadas desde la base, desarrolladas desde la base, con un apoyo de los que podamos o del Estado que pueda generar las sinergias para que esto pueda visibilizarse más. Pero digamos, hay un componente de conocimiento extraordinario y de formas que van justamente a lo que son organización, derechos, derecho de acceso, el asegurar derechos, no necesariamente derecho de propiedad, sino derechos en general de acceso, de mantenimiento, y por otro lado, formas de vigilancia comunitaria que pueden ayudar a que justamente los recursos puedan tener una sostenibilidad para las siguientes generaciones. Y eso, digamos, el facilitar eso desde la base, tiene que ver con lo que Rosendo nos hablaba de una gobernanza mayor. Entonces la gobernanza es importante, pero hay muchos tipos de gobernanza. Entonces, digamos, lo que estamos buscando es una gobernanza en donde los actores pequeños, los actores locales, tengan una voz, tengan una posibilidad de participar activamente justamente en esa gobernanza, en esa toma de decisiones. Y las cosas que nos menciona Ligia y las cosas que nos menciona Alejandro justamente nos dan pie a que existen iniciativas ya que deberíamos tomar en cuenta, reforzar y discutirlas otra vez para ver de qué manera podrían insertarse en un modelo de gobernanza hídrica más sostenible en el futuro. Y le daría a Manuel, después quisiera decir algunas cosas al cerrar, pero yo creo que Manuel tienes varias preguntas todavía en el tintero. Sí, bueno, creo que Crislinda quiere leer los comentarios de Elsa que ha hecho llegar por escrito. Quizás los lees y luego hago un pequeño comentario integral, ¿no? Efectivamente, no hemos podido tener la conexión para escuchar a Elsa Merma, ella es lideresa de las defensoras del territorio. Sin embargo, gracias a Ana López que nos ha hecho llegar también los aportes de Elsa. Nos dice, la Autoridad Nacional del Agua dice que respetan los usos y costumbres de las comunidades, pero ellos son más bien quienes forman otros grupos de asociaciones dentro de la comunidad. Eso por un lado. Por otro lado nos dice, en Espinar no hay agua, cada año se va disminuyendo y ahora que estamos en tiempos de crisis sanitaria, ¿con qué agua nos lavamos? Y también hace un último alcance y nos dice, la Autoridad Nacional del Agua solo controla al pueblo y no a la empresa. Ellos han dado autorización y por lo tanto tienen que controlar a la empresa. Esos son los tres alcances que hace Ana Merma. Cedo el uso de la palabra a Manuel, por favor, para que pudiera brindarnos sus alcances. Muchas gracias, Crislinda, y muchas gracias a Merma
por sus preguntas, sus aportes. Espero que pueda estar escuchándonos o viéndonos también, a pesar de las dificultades tecnológicas. Ella ha planteado 3 temas, ¿no? Los 3 ya los hemos abordado. Gerardo planteó algunos, y yo también. Uno de ellos es el tema de la poca capacidad, por no decir poca voluntad, de aprovechar organizaciones propias de las comunidades, ¿no? Andrés Alencastre también planteó esa misma reflexión aquí en el chat, el por qué es que la actual institucionalidad pública no logra, yo diría inclusive utilizar, pero por lo menos aprovechar las formas de organización comunal, no solo en manejo de agua, dicho sea de paso, sino las formas de organización comunal en el manejo del conjunto de recursos en los territorios comunales. Es muy conocida la práctica de la gestión pública. Algunos hablan del paralelismo del aparato público en la formación de comités, núcleos ejecutores, etcétera, en paralelo a las formas tradicionales de organización. Esto de los núcleos ejecutores de FONCODES en su momento quizás sea uno de los pocos casos exitosos de esto que, a falta de otro término, voy a usar ahora mismo, de organización de base. Pero en general, la historia de los últimos 60 años de proyectos de desarrollo dirigidos por el Estado, cuando no aprovechan las propias formas de organización local y más bien construyen o promueven formas paralelas o alternativas, terminan fracasando rotundamente y claramente, ¿no? Digamos, esta reflexión, que es en realidad una constatación empírica, no debería desanimar, ¿no? Porque uno diría, bueno, una vez más, ¿no? El aparato público, el Estado, ¿no? Y con la otra pregunta de Elsa, ¿no? De cómo es que, como dirían algunos, el Estado se pone, ¿no? El Estado se inclina, ¿no? Tiene la cancha inclinada y no juega el rol de árbitro y termina claramente inclinada. Estoy jugando con mi rostro en la pantalla, se inclina hacia un lado de la mesa, ¿no? Que es la inversión. Y no se inclina como uno esperaría, que si es que hay un sesgo, debe ser un sesgo hacia la de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa falta de confianza en el aparato público, en su rol fiscalizador, de alguna manera se articula o está vinculado a esa falta de capacidad de aprovechar y de contar con las organizaciones de base, ¿no? No creo que sea muy difícil hacer el cambio, porque como ya comentamos, inclusive en el propio marco normativo hay un reconocimiento a esta figura de gestores comunales, y más allá de la ley, como siempre, más allá de la ley, obviamente hay comunidades y hay comunidades, ¿no? Hay territorios comunales, una fuerte organización comunal y con una enorme legitimidad de las comunidades para la gestión de sus recursos, y hay otros casos donde las comunidades están muy débiles, no tienen una capacidad de gestión y donde probablemente el aparato público tendrá que promover las formas alternativas según el marco del proyecto o del sector respectivo, ¿no? Pero indudablemente Andrés tiene razón y yo estaría junto con él en un punto de vista no solamente crítico, sino pesimista. Pero me parece que en medio de la crítica al modus operandi, digamos, del aparato público, creo que al menos, ¿no? En particular en las provincias altas de Cusco y el corredor campesino indígena, antes que el corredor minero, de Apurímac y Cusco, creo que hay un enorme potencial de aprovechar estas organizaciones locales. Sobre el tema de la confianza, en realidad, hemos conversado, Elsa, creo que es fundamental abrir las puertas a formas alternativas de monitoreo. Es fundamental que la información sea mucho más accesible, que los diferentes actores locales, no necesariamente los investigadores o investigadoras nacionales o internacionales, sino
los propios dirigentes campesinos, los propios colegios de las instancias de los vocales puedan acceder, usar y discutir y dialogar sobre la situación ambiental que se levanta. Y ahí yo creo que un punto que el informe de Comisión Desarrollo Minero Sostenible que se está dialogando, se está discutiendo, lamentablemente el ex premier no supo aprovechar ese informe en su discurso del día lunes ante el Congreso, pero en el informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible se identifica con mucha claridad que el sistema de fiscalización ambiental lamentablemente no incorpora una fiscalización de la dimensión social y económica. Como ustedes saben, el IA tiene la letra A de ambiental, pero abarca la dimensión social y económica también dentro de los planes de manejo y los compromisos inversionistas. Y entonces cuando uno pasa a la etapa de fiscalización, la fiscalización queda única y exclusivamente en los indicadores ambientales, con todos los problemas de falta de confianza que estamos identificando, y no se monitorean el cumplimiento de los compromisos y los planes de inversión y de manejo de impactos sociales y económicos. Ahí realmente hay otra oportunidad de reforma, de tal manera, o la UEFA se fortalece, o la UEFA abre un equipo técnico especializado en esto, o se habilita un espacio alternativo con una fuerte participación de actores locales. Sobre los bofedales, entiendo que en las preguntas Alexandra Kugler había planteado sobre cómo defender o cómo salvar los bofedales. Me imagino que tiene que ver con el comentario de Alejandro y el diálogo que hemos tenido sobre Angostura. La realidad es que ya el proyecto está, entre comillas, aprobado por el aparato público nacional y regional. Ha habido un acuerdo político entre Arequipa y Cusco para implementarlo. No tengo los detalles de cuán avanzadas están las obras. Ya Gerardo ha comentado que no sería el primer que no se termine. Obviamente la región Arequipa presiona muy fuerte para que esto se termine en el más corto plazo posible, pero indudablemente, como comenté, es enorme la cantidad de hectáreas bofedales que se perderán con esta presa de Angostura y no creo que puedan ser compensados, ¿no? Si bien no son los famosos páramos, pero es un ecosistema frágil, una muestra enorme y continua de bofedales que ciertamente, al menos personalmente, me parece que no ha sido debidamente incorporada en el análisis de los costos de largo plazo del proyecto Maguas 2, ¿no? Esto no quiere decir que esté en contra de un proyecto de inversión que promueva agroexportación en la costa de Arequipa. Creo que yo estoy de acuerdo y hay que hacerlo, pero hay que promover justamente otros espacios de participación y espacios de planificación colaborativa, como hemos venido diciendo, que permitan identificar alternativas de huella física a significa el embalse, casi 2.000 hectáreas de bofedales en Angostura, ¿no? Creo que hay otras preguntas, hay una reforma de los estatutos de las comunidades y en general que no reconocen a las comunidades, ya lo hemos comentado, así que yo creo que me quedaría aquí. Creo que Gerardo tenía un comentario adicional, ¿no? Sí, gracias Manuel. Acá solamente para responder a lo que Elsa nos ha dicho, que es algo que también Manuel ha explicado con bastante claridad. Tenemos también el tema de coyuntura, ¿no es cierto? Entonces ahora algo interesante es que la pandemia, el COVID, justamente lo primero que ha desnudado, nos ha hecho ver más, es que en territorios donde existe minería desde hace mucho tiempo, no, son territorios donde la vulnerabilidad no ha sido superada en términos de una emergencia como la pandemia. Digamos, es extraño que en lugares como Las Bambas o en lugares como Antapacá y Tintaya tengamos los problemas que tenemos para tener agua potable, para tener acceso a servicios públicos de sanidad, etcétera. Entonces, lo primero que quería nombrar es que es un hecho de que hay algo que no está bien hecho. Y en ese sentido hay una clara evidencia
de una necesidad de cambio en términos de planificación de un desarrollo más sustentable a futuro. Y lo segundo es algo que viene de la pregunta de Andrés, pero que en realidad pasa por todo el estudio, y es algo que creo que estamos todos de acuerdo, y que veo que no solamente en este estudio, en otros estudios que he visto que se están publicando, y también en nuevas formas alternativas de economía también, hablan de esta necesidad de volver público lo público. Es decir, creo que en los últimos 20 años ha habido una tendencia a buscar una complementariedad de gobernanza en lo privado, y que esa búsqueda de complementariedad o de apoyo le ha dado una posición al sector privado que evidencia no puede reemplazar a un espacio público, ¿no es cierto? Y entonces, en esta medida, yo creo que muy buena parte de las recomendaciones que estamos dando implican un fortalecimiento no solamente del aparato público, del aparato estatal, sino un cambio de mirada hacia una gobernanza pública de verdad. Es decir, no una gobernanza pública. Manuel mencionaba que el Estado ha fracasado en ser árbitro. Yo añadiría que el Estado ha fracasado en ser Estado, es decir, en ser el espacio público que pueda ser el espacio donde uno pueda tener mecanismos de participación ciudadana que logren efectivamente que ese aparato estatal responda a necesidades territoriales y necesidades poblacionales de una manera más equitativa. Entonces pienso que en ese sentido este trabajo y otros, como mencioné, y esto se da en todos los países que hemos trabajado también en Chile, Argentina, Colombia, Perú, y que hay una necesidad de impulsar, desarrollar las capacidades del Estado, pero también de desarrollar una mentalidad distinta desde el Estado, en donde se ponga por delante el factor público como necesidad mayor. Entonces, yo solo quería recalcar eso, también invitarlos a todos a que puedan descargar los documentos de investigación que se han puesto en el chat, donde hay mucho más especificidad de todos los temas que hemos tratado. Y conmigo es todo. Gracias. Gracias a Gerardo Damonte y a Manuel Glave, los investigadores que han estado en esta jornada de diálogo compartiéndonos los aportes de la investigación que han realizado. Para nuestros amigos de las redes sociales, igualmente vamos a compartir la información que tenemos ahora a través también de sus canales. Dicho esto, cerramos este diálogo. Nos retiramos, no sin antes invitarles a la jornada de diálogo prevista para el día de mañana, que es sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú. Desde el Centro Bartolomé de las Casas se ha previsto una programación que es mañana y el siguiente jueves. Mañana nos estarán acompañando Mariano Castro, que es especialista y ex viceministro de Ambiente. También nos estará acompañando Fabiola Muñoz, ex viceministra de Ambiente, y César Ipenza, que es abogado especialista en Derecho Ambiental. En la misma temática, el siguiente jueves nos estará acompañando Alberto de Belaunde, actual congresista de la República del Perú, Carol Mora, directora de programa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Laureano del Castillo, responsable del programa de políticas públicas en CEPES. Agradecidos a todos, y pedimos también las disculpas del caso por no tener comunicación fluida desde Espinar con la lideresa. Eso es todo por ahora, queridos amigos. Si Manuel desea decir algo. No, muchas gracias, Crisilda, y muchas gracias al Centro Bartolomé por esta actividad y por el dinamismo que le está impregnando a esta coyuntura. Tenemos que seguir adelante con fuerza y solidaridad, así que seguimos. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a los ponentes y amigos. No se olviden, por favor, protejámonos y no salgamos de casa.